de este grandioso hospital, y nos va a hablar de las cardiopatías en niños, la visión del ecocardiografista. Bueno, buenas tardes. Sí, a tarde, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Cuando Norma me pidió que hablara sobre ecocardiografía, no sabía yo en qué módulo me iba a poner. Normita, te agradezco que me hayas puesto dentro de este módulo porque considero que es una distinción estar con profesores del nivel que pusiste. Afortunadamente me pediste que hable nada más de ecocardiografía, que es algo totalmente terrenal, y sí, confieso la limitación, que todo el mundo, probablemente los que me conocen la saben, que tengo yo hacia las arritmias. Todo lo que es más allá de extrasístole va con el electrofisiólogo desde mi punto de vista. Y ahora que meten genética, además se hace mucho más complejo. Voy a hablar de ecocardiografía en miocardiopatías. Obviamente en 20 minutos es difícil, cada uno de los temas, cada una de las miocardiopatías podría necesitar ese tiempo. Entonces daré una panorámica general de las miocardiopatías, hablaré un poquito sobre el corazón del atleta desde el punto de vista ecocardiográfico, que me parece muy útil en relación al tema del curso. 2 palabras sobre muerte súbita y comentarios finales o conclusiones, como le quieran hablar. Bueno, ¿qué es una miocardiopatía? No es, todos ustedes lo conocen, es una enfermedad en donde la estructura y la función del corazón es totalmente anormal, pero no hay una lesión, no hay una condición macroscópica que explique esos cambios, de tal manera que está aislado, aunque aquí se mezclan los términos, está no relacionado con enfermedad cardíaca congénita, y probablemente donde más se aplica este término es en el corazón no compactado, en la cardiomiopatía no compactada, en donde hablaré un poco de ella a continuación. Bueno, está clasificada en función de la anatomía y la fisiología del ventrículo izquierdo. Puede estar dilatado, engrosada las paredes de los ventrículos. Hay también relación dentro de la clasificación entre la fisiología, si hay disfunción sistólica, disfunción diastólica, y en base a todo esto se han clasificado varios términos: dilatada, hipertrófica, no compactada. Qué bueno que ya se fue el doctor Del Mar, porque si no, prometo cambiar la diapositiva para el próximo. Displasia arritmiogénica y otras formas más raras. La cardiopatía dilatada es probablemente la más frecuente en pediatría. En el Hospital Infantil de México recibimos alrededor de 6 o 7 casos nuevos. Obviamente tiene un compromiso de la función sistólica de diferente rango dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. Está caracterizada por daño al miocardio y tiene etiologías múltiples con resultados fisiopatológicos similares. En todos hay dilatación del ventrículo izquierdo, adelgazamiento de las paredes y disfunción sistólica ventricular izquierda, en un principio independiente de la etiología. En muchos casos, 60-70% de los casos las catalogamos como idiopáticas porque en base a los estudios que hacemos no hay una causa que se relacione con el estímulo que generó la disfunción ventricular. En nuestra experiencia, la miocardiopatía es responsable del 60% de los casos trasplantados. Recuerden que el hospital tiene casi ya 20 años de estar trasplantando corazón. Tenemos una casuística de 30-35 casos, y en donde el 60% de los casos trasplantados está relacionado con miocardiopatía como enfermedad de base, y probablemente en muchos de esos casos sea una miocardiopatía dilatada la que lo generó. En muchas series es la más frecuente en niños. El pronóstico es importante, aunque uno no logre determinar el pronóstico, depende en muchas publicaciones documentado
en relación a cuál fue la causa de la miocardiopatía dilatada. Hay miocardiopatías que tienen un deterioro más rápido y que llevan a la muerte mucho más rápido a los niños. El ecocardiograma, indudablemente, como en todas las cardiopatías estructural, es el método de elección de primer contacto y en la actualidad ha evolucionado muchísimo las técnicas ecocardiográficas que tenemos para evaluar función ventricular. Este es el típico 4 cámaras de un niño con miocardiopatía dilatada, en donde se ve el adelgazamiento de las paredes, una disfunción importante de la contracción sistólica, hay dilatación importante del ventrículo izquierdo, de cómo se estudiaba las miocardiopatías o cómo se estudiaba la función ventricular hace 20 años, hace 15 años. Indudablemente han habido avances significativos. Cada vez hay nuevas técnicas, nuevas aplicaciones de Doppler, de reconstrucción tridimensional del ventrículo izquierdo principalmente. Y todas esas nuevas técnicas permiten dos cosas, permiten una identificación más rápida de disfunción ventricular. Muchas de ellas son tan sensibles que permiten identificar anormalidades en la contracción sistólica del ventrículo izquierdo antes de que haya manifestaciones clínicas. Indudablemente estas nuevas técnicas resultan en una mejor evaluación del paciente con miocardiopatía dilatada. También hay una serie de índices que definen pronóstico en pacientes con esta miocardiopatía. Una de ellas es, mientras más esférico sea el ventrículo izquierdo en el momento del estudio, hay índices de esfericidad, mientras más cercano esté al 1, esta relación entre el diámetro longitudinal transversal del ventrículo izquierdo, el pronóstico es más pobre y el paciente está en riesgo de complicaciones graves. La aplicación al original modo M, la aplicación de diferentes técnicas de Doppler tisular permiten también la evaluación de índices de asincronía que se ha visto que también tienen un factor pronóstico en estos niños. Hay un retardo entre la contracción sistólica, entre la contracción del septum interventricular y la pared posterior. No voy a entrar en mucho detalle con esto. Obviamente, la mortalidad de los niños con miocardiopatía dilatada o de los pacientes con miocardiopatía dilatada está relacionada con la disfunción sistólica. Eso es lo que los mata muchas veces en insuficiencia cardíaca, muchas veces por arritmias. El punto de corte parece ser una fracción de eyección de 35%, en donde los pacientes que tienen una fracción de eyección de menos de 35% están en riesgo de muerte súbita o de deterioro pronto en sus condiciones clínicas. Probablemente el segundo grupo en frecuencia es la miocardiopatía hipertrófica. Como su nombre lo dice, es un engrosamiento, es una hipertrofia muy grave en muchos casos de las paredes del ventrículo izquierdo, aunque hay afección también del ventrículo derecho. Puede ser localizada no en todo el ventrículo. Hay una miocardiopatía septal, a veces es simétrica o asimétrica, etcétera, global y apical. Obviamente, en la medida que esté más afectado el ventrículo, las paredes del ventrículo, el riesgo de deterioro es mucho mayor. En estos pacientes tienen la característica de que al principio, por lo menos, y a veces durante toda la evolución, tienen una función sistólica normal o incluso vigorosa. Se contraen muchísimo, las fracciones de eyección son a veces arriba de 70-80%,
y el comportamiento ecocardiográfico es de disfunción diastólica durante la evolución natural. Estos son 2 ecocardiogramas, nuevamente el 4 cámaras, en donde ven el grosor impresionantemente anormal de las paredes del septum interventricular, significativamente más hipertrófico el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, y bueno, en la siguiente era un eje corto donde mostrábamos lo mismo. Se sigue aplicando el ecocardiograma modo M, indudablemente, en la evaluación, las nuevas máquinas permiten evaluaciones de masa ventricular, hay índices de grosores, hay índices de masa ventricular para los niños, para superficie corporal. Recuerden que en la actualidad todas las medidas ecocardiográficas están indexadas a superficie corporal. Y el problema de la miocardiopatía hipertrófica es que se desarrolla una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es progresiva. Esa obstrucción es importante tener en mente durante la evaluación, que puede no estar presente o no ser tan evidente en el reposo. Hay algunas recomendaciones de hacer, en la medida que se pueda, por la edad del niño, hacer algo de estrés durante el ecocardiograma. Esto hay que hacerlo dentro de un protocolo de mucho control, porque implica un riesgo. El famoso movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, que es además un mecanismo de la obstrucción, y se sabe que en la medida que incrementa el gradiente hay una mayor tensión de la pared de los ventrículos. Esto lleva a isquemia y se presenta la sintomatología en pacientes mayores, la descripción de angina o síncope. El síncope, que es una de las manifestaciones clínicas muy graves en este grupo de pacientes, indudablemente es un marcador que obliga a la intervención. No voy a entrar en detalle en el tratamiento, aparte de que no es muy fácil, no está totalmente estandarizado, no es tema de la plática. Un eje largo en donde vemos la aorta, el ventrículo izquierdo, una hipertrofia septal probablemente asimétrica, donde el tracto de salida se reduce significativamente. Este es el velo anterior de la válvula mitral. Hay compromiso o participación de este velo valvular en la producción de la obstrucción. Vemos la aceleración desde la zona subaórtica. Habitualmente el anillo y la aorta ascendente son normales. El gradiente hay que interpretarlo, a diferencia de la estenosis valvular, el gradiente hay que interpretarlo con mucho juicio crítico, porque en la medida que se obstruye el tracto de salida, puede el ecocardiograma estar subregistrando este grado de obstrucción, es decir, se cierra prácticamente la zona subaórtica y se pierde el registro con ecocardiografía de el nivel de obstrucción. Es decir, obstrucciones muy graves pueden estar subestimadas si uno maneja únicamente el gradiente con Doppler. Obviamente les decía que hay una diferencia totalmente documentada en muchos artículos de todas estas nuevas técnicas que se tienen, nuevas relativamente, ya tienen más de 10 años muchas de ellas, de Doppler tisular, strain, speckle tracking, etc. Hay una diferencia significativa entre el paciente normal y el paciente con miocardiopatía hipertrófica. La aplicación del Doppler sigue siendo de mucha utilidad, no todo es estructural. Les decía que la disfunción en este grupo de pacientes es principalmente diastólica. Muchos de ellos pueden tener aún con síntomas graves, pueden tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en rangos normales, porque el compromiso es diastólico. Y dentro de la evaluación diastólica hay patrones
del flujo mitral, hay patrones de comportamiento del Doppler en las venas pulmonares que nos permiten establecer el grado de restricción de ese ventrículo izquierdo y establecer gravedad. En relación a la muerte súbita, el punto de corte parece ser, en general, el grosor de las paredes de 15 milímetros. Se empieza a presentar casos de muerte súbita cuando el grosor de la pared y del septum empieza a irse arriba de 15 milímetros. Antes de esos 15 milímetros el riesgo es menor. Ya el curso es de muerte súbita, seguramente todos ustedes tienen en mente algunos de los casos que con las redes sociales uno vive, en donde un muchacho de 20 y tantos años de alto rendimiento, atleta de alto rendimiento, totalmente estudiado, presenta muerte súbita. Estos pacientes, estos atletas mueren por razones cardíacas en más del 80%, y lo importante es que esas causas cardíacas con ecocardiografía pueden ser relativamente identificables. Por lo tanto, dentro de una de las conclusiones de la plática será que dentro de la evaluación de tamizaje en pacientes atletas o muchachos que van a empezar a hacer un entrenamiento formal de algún deporte, deben de tener una valoración no solo clínica, familiar, indudablemente de electro y eco, y como vemos probablemente también genética, ¿no? Estas son algunas publicaciones ya de hace algunos años en donde estudiaron las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes, en donde indudablemente las afecciones coronarias y las miocardiopatías, especialmente la hipertrófica, tienen un papel importante en la causa de la muerte. Recientemente tuvimos una niña que llegó al hospital, se le diagnosticó una alcapa con función ventricular normal. La niña está becada porque afortunadamente ha tenido una buena evolución, está becada, y el único criterio de cardiopatía, por lo que se refirió, es que estaba un poco más grueso el ventrículo izquierdo. Hay ya tablas de cuándo, para diferenciar el corazón del atleta de una verdadera miocardiopatía hipertrófica. A veces no es fácil, no es solo el ecocardiograma, hay diferentes marcadores entre historia familiar, aunque eso no siempre está. Los niños con miocardiopatía hipertrófica, aunque tienen una predisposición o pueden tener una predisposición familiar, no siempre está el antecedente familiar. Entonces, nuevamente el punto de corte parece que hay que extender el estudio cuando los niños tengan un grosor mayor de 15 milímetros en sus paredes. Obviamente hay estudios de disfunción, los pacientes atletas tienen función diastólica normal, la característica de la hipertrofia suele ser asimétrica en el grupo de pacientes con miocardiopatía y es simétrica en el grupo de pacientes atletas, de tal forma que solo esto lo podemos ver exclusivamente con un adecuado ecocardiograma. El otro grupo de miocardiopatías es la miocardiopatía restrictiva. Afortunadamente son raras, la etiología es mixta, hay una fisiología de restricción al llenado ventricular. La característica ecocardiográfica en un 4 cámaras es que los ventrículos no están dilatados y hay una dilatación importante de las aurículas. La característica fisiológica en el ecocardiograma y en la clínica es que la disfunción sistólica es tardía y es un parámetro de mal pronóstico. El paciente con miocardiopatía restrictiva que tiene disfunción sistólica ya tiene un grado muy avanzado de enfermedad, y lo que sucede es que hay una relación entre un incremento de la presión dentro del ventrículo en relación al volumen.
Entonces, los pacientes tienen un compromiso de llenado ventricular izquierdo grave. Hay muchos estudios, en el eco modo M hay un cierre temprano, un cierre rápido de la aorta, disfunción en el Doppler de la válvula mitral, hay con Doppler tisular alteraciones en las medidas de la onda E', etcétera. La cardiomiopatía no compactada, bueno, para algunos es un miocardio que quedó en fase de embrión, es un subdesarrollo del miocardio, seguramente con todos los estudios genéticos que hemos visto durante el curso, se llegará a cambiar estos conceptos. Lo que sucede es que hay prominentes trabeculaciones y recesos profundos en ápex del ventrículo izquierdo, es un epicardio compactado y delgado con endocardio engrosado. Hay varias publicaciones de criterios ecocardiográficos para establecer el diagnóstico de miocardio no compactado. En el 2012 hay una publicación de la revista española que les recomiendo revisar. Hay muchos fenotipos y puse como criterio, no lo consideren absoluto porque hay mucha discusión y habiendo ecocardiografistas dentro de la sala, podríamos entrar en discusión de si es indispensable que haya disfunción ventricular izquierda y ausencia de cardiopatía congénita para establecer de miocardio no compactado. El problema es que con lo avanzado que están las imágenes, los recursos de imagen, muchos pacientes con cardiopatía congénita tienen esas trabeculaciones, tienen estos recesos y pueden tener los criterios para no compactación. En mi opinión, pero mantienen función ventricular normal. En mi opinión, cuando hay un estímulo, como es la cardiopatía estructural, para el desarrollo de hipertrofia, no deberíamos de establecer con tanta facilidad el diagnóstico de no compactación, porque hay que tener mucho cuidado, porque eso puede modificar el pronóstico y la toma de decisiones en pacientes. En algunos pacientes con insuficiencia renal que van a trasplante de riñón, tienen con mucha frecuencia este aspecto de no compactación. Bueno, no con mucha frecuencia, con alguna frecuencia, este aspecto de no compactación. Ese es el típico 4 cámaras, nuevamente en donde se ven las trabeculaciones, hay un índice entre lo compactado y lo no compactado, hay relaciones totalmente establecidas para el diagnóstico y como les decía, indudablemente hay los estudios de función ventricular sistólica en esos pacientes son anormales. La displasia arritmiogénica o la cardiomiopatía arritmiogénica del ventrículo derecho es un reto en el en ecocardiografía, es probablemente la miocardiopatía en donde hay más limitación del ecocardiograma y se debe de extender el estudio. Hay métodos de imagen mucho más sensibles como es la resonancia magnética. Estos pacientes pueden tener disfunción ventricular de acuerdo a la etapa en donde se donde se diagnostiquen, pueden tener dilatación del ventrículo. Este es uno de los casos que diagnosticamos acá, en donde un eje largo del ventrículo derecho, el ventrículo derecho muy dilatado, el aspecto del endocardio cambia en el ecocardiograma. Se ve probablemente más refringente y eso es debido a la infiltración grasa y de fibrosa que se desarrolla en este tipo de cardiopatías. 2 palabras más sobre muerte súbita. Desafortunadamente en México no tenemos estadísticas reales. Hay factores y población de riesgo. Afecta a atletas de alto rendimiento, aunque es raro. Indudablemente hay que hacer y mejorar los programas de tamizaje y cardioprotección. 2 publicaciones en relación a tamizaje de
muerte súbita. Algunos sugieren que no es necesario el ecocardiograma. Hay varios, como esta publicación, pero en general el ecocardiograma es aplicable, está en todos los centros, prácticamente ya en todos los centros. No es tan caro como en Estados Unidos. Yo creo que el costo ya no es un criterio para aplicar dentro de programas de tamizaje en atletas un ecocardiograma. Estos son los costos de hace algunos años en Estados Unidos, y esto es en Chile. En el Hospital Infantil de México, les quiero decir que a veces es más caro un sándwich en Starbucks que un ecocardiograma. Muchos de nuestros pacientes pagan 15, 20 pesos. Entonces, bueno, en relación al curso de muerte súbita, indudablemente el corazón y las miocardiopatías son la principal causa. Es cierto que hay deportes que de por sí tienen un impacto o un riesgo de muerte súbita. Nada más quiero agradecer nuestra Norma, salió Normita, ¿verdad? Bueno, luego la felicito personalmente por la organización del evento. Y doctor Vizcaíno, muchísimas felicidades por estos 50 años de trabajo. Que sean muchos más para bien del hospital. A ustedes muchísimas gracias por la atención. ¿Cuál, doctor Luis? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? No me grite, doctor. La miocardiopatía dilatada puede ser debida a miocarditis y a veces nos llegan cuando ya está en etapa avanzada y definitivamente no fue no es una miocarditis debida de causa genética, heredable. ¿Es posible detectar algo que nos orienta a una u otra etiología? Desde el punto de vista ecocardiográfico, en la fase aguda probablemente no haya ninguna diferencia. Mucho ayuda la historia clínica del paciente, aunque también tiene limitaciones, porque tenemos pacientes que llegan con una disfunción ventricular, con una miocardiopatía dilatada establecida, y en la historia clínica los papás dicen que el niño estaba asintomático hasta hace 2 o 3 semanas, cuando empezó con fatiga. Con alguna frecuencia en esos niños de miocarditis, uno en el interrogatorio puede encontrar alguna infección viral evidente, un catarro, etcétera, una gripa, manifestaciones clínicas de una infección viral. Agudamente, si a mí me presentan 4 cámaras con disfunción, yo no tengo capacidad de decir si es miocarditis o es miocardiopatía dilatada. En los pacientes donde hay una miocarditis, una actividad aguda, podría uno encontrar datos de esa actividad aguda, derrame pericárdico, más insuficiencias valvulares, etcétera. Pero tampoco son parámetros que el paciente con miocardiopatía dilatada que está en insuficiencia cardíaca grave puede tener un derrame pericárdico. Entonces la respuesta es que exclusivamente con ecocardiografía no puede uno, o creo que no puede uno estar 100% seguro. Mucho es la historia clínica, muchos son los antecedentes, la edad también, y lo que sí es un marcador siempre tenemos la duda de si es agudo o es crónico esto. En base a esos datos clínicos, muchas veces tomamos la decisión de dar el beneficio de la duda y dar tratamiento como una miocarditis, gamma globulina, etcétera.
Y lo que sí marca la diferencia, obviamente, es la evolución. Muchos de los pacientes con miocarditis mejora la función ventricular